En el año 62 yo trabajaba, yo tenía muy pocos años de recibido, y el único lugar donde trabajé, o sea que fui dependiente, si se quiere, era como ayudante del ingeniero Dieste. Físicamente el ingeniero Dieste tenía su estudio en la avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz, en un sexto piso, arriba de donde está y estuvo siempre la farmacia Tundici, en esa esquina, en el sexto piso, un lugar como este, más o menos un poquito más grande que esto, era lo que traía. Y en el tercer piso estaba el ingeniero Montañez y la empresa, porque ellos tenían una empresa de Montañez Dieste Montañez, que sigue hasta el día de hoy. Estaban allí, en el tercer piso, la parte administrativa, obviamente. Y Dieste, que era un poco el creador, ¿verdad? Él tenía su estudio en el sexto piso. Bueno, y yo había sido alumno de él en la facultad, profesor extraordinario, y un día recibí un llamado, algo parecido a lo que, para invitarme a ver si quería trabajar con él, que estaba precisando un colaborador. Y yo acepté, encantado, ¿no? Y realmente fue una satisfacción enorme, trabajé con él en unos cuantos proyectos, y en el año 58, fines del 57, principios del 58, me dice, bueno, me cuenta todo el proyecto de Atlántida. Él había hecho una maqueta de la iglesia Atlántida. De la iglesia Cristo Obrero. De la iglesia Cristo Obrero, y yo empecé, mi gran colaboración fue ahí en el proyecto de la iglesia de Cristo Obrero, y después en la construcción. En el año fines del 61, y este fue, digamos, evolucionando. Empezó con las bóvedas simples de cerámica, todos los procedimientos constructivos de desencofrar rápido, reutilizar los moldes y todo eso. Y después fue creciendo y pasaron a las bóvedas de doble curvatura, como esa que hay en la Lanera Florida, puede ser. En la Lanera Florida, no me acuerdo exactamente, yo ahí no intervine, creo que ahí son las autoportantes, como esa, sí, que vamos a ver. No, otro tipo de bóvedas, notoriamente aquí, donde era el Banco Seguros, que ahora ya no es más, creo que es de Fripura, ahora ahí en Rondó y General Freire, una obra espléndida con unas bóvedas, lo llaman bóvedas de doble curvatura. Y ahí empezó en una evolución coincidente con el principio de construcción de su casa en Punta Gorda, empezó una etapa muy linda que fueron las bóvedas autoportantes, que es esto de las escuelas. De las escuelas rurales. ¿Puede repetirlo? Bóvedas autoportantes. Autoportantes. Que si lo decía, o sea, que se sostienen solas. Es un nombre técnico y se estudian bueno, hay tratados sobre eso, bóvedas o cáscaras autoportantes. Cáscaras, el término es correcto, aunque parezca poco técnico, porque son muy delgadas. La cáscara es, digamos, es la cobertura de algo, de la cáscara naranja o la cáscara. Y estas bóvedas cáscara se llaman por eso porque son muy delgadas, ¿no? Y hay toda una teoría, libros enteros sobre las cáscaras autoportantes de hormigón armado, por ejemplo, que era lo que se hacía en aquella época. Entre las genialidades que tuvo fue imaginar cómo se podía hacer esas cáscaras autoportantes, pero en cerámica, porque los antecedentes que había eran todos de hormigón, libros enteros. Por eso se llama cerámica estructural. Cerámica armada, sí, estructural, si usted quiere, cerámica estructural. Sí, en general se habla de cerámica armada. Él ya la había desarrollado en cosas más tímidas, digamos, como las bóvedas simples o
después el Lego fue evolucionando a esas otras. La iglesia de Atlántida es otro ejemplo. Esa es una superficie de doble curvatura. Si usted lo miraba, ve que está curvada en los dos sentidos, sí. Por eso se llaman de doble curvatura. Y Dieste tuvo la genialidad de decir, bueno, ¿y por qué estas que se hacían en hormigón no las puedo hacer? Aprovechar las virtudes. No es que él inventó las cáscaras, ya estaban inventadas, ¿no? La cáscara, lo que se llamaba cáscaras de hormigón armado, pero justamente porque se hacía en hormigón, pero con otros espesores, con armaduras, con encofrados complicados. Y Dieste tuvo la genialidad de eso, decir, ¿por qué no las puedo hacer de cerámica? Con la experiencia que él ya tenía. Fue, ¿cómo le puedo decir? Él empezó, tuvo sus intuiciones originales, notables, ¿no? de que una estructura de cerámica se podía desmoldar a las pocas horas, lo experimentó, se cumplió, y después fue extrapolando y fue creciendo, agregándole cosas a esa idea original. En esa época creo que hubo una película que se llamaba El Señor de los Caballos y algo. El Señor de los Anillos. O El Señor de los Anillos también. Bueno, son todos. Y a Dieste alguien se lo ocurrió llamarlo El Señor de los Ladrillos porque trabajaba. Entonces la cerámica es un ladrillo, como si fuera un ladrillo de campo. La cerámica, no como si fuera. La cerámica, el ladrillo es un material cerámico, es la tierra cocida en un horno. O sea que ahí es un horno, como sí. En la Macana, que hay horneros, claro, pues, surtían la materia prima. Pero eso no lo inventó Dieste, esto el ladrillo. 10.000 años. Vaya a ver el acueducto los acueductos romanos, sí, el Coliseo. Sí, y va a haber obras de ladrillo. O sea que en la época del hormigón armado volvió al ladrillo. Él volvió al ladrillo, pero con una intuición genial y con procedimientos constructivos que no son los del hormigón armado. El hormigón armado es un material fantástico con sus aplicaciones, que ya tenía en ese momento como 100 años de edad, digamos, pero que tiene sus exigencias, en particular en general los encofrados, que es una cosa cara, la armadura, el hierro es un material caro. La genialidad del hormigón está en que el hormigón se puede hacer, y de hecho hasta el día de hoy se hace en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo hay piedra, hay arena, tal, y el ladrillo tiene que haber barro en algún lugar. Y Dieste tuvo esa genialidad. Le digo, de repente vale la pena una mínima digresión. Cuando el año del patrimonio 2005, en homenaje a Dieste, un periodista se escribió mucho, usted sabe que se escribió mucho, y un periodista publicó en un diario de los más importantes un artículo y que una frase decía, que a mí al principio me indignó, pero después dice, pero que Dieste en realidad no inventó nada. ¿Y por qué no había inventado nada? Porque el ladrillo era viejo de siglos, los arcos también tenían sus siglos, y el mortero que unía los ladrillos era tan viejo como todo eso. Y entonces, ¿qué había inventado? Es un error terrible. Claro que Dieste no inventó ni el ladrillo, ni la forma, lo que se llama la catenaria, que es la forma básica de estas obras. Todo eso era conocido. Lo que pasa es que simplemente nadie, eso sí se lo aseguro, en la historia había juntado todo eso que era conocido y creado estas maravillas que creó Dieste, ¿comprende? Pero no se inventó como se inventan otras cosas, que se parte de la nada, pero es un invento. Supo combinar cosas. Pero claro, pero eso ya es un invento, ¿comprende? No sé si corresponde la palabra técnica, es una creación absolutamente original, personal y que la puede reivindicar en todo el mundo.
día de, creo que era marzo, fines de marzo, o cerca del año 62, estábamos trabajando con Dieste en ese sexto piso, que era en realidad una pieza como esta, en otra cosa, ¿no? En los proyectos de ese momento. Y suena el timbre. Mire, esto sí, me hago responsable de todo lo que le voy a decir porque lo viví personalmente y suscribo todo lo que le voy a decir. Que de repente, digo, una mínima digresión, ahora vamos a conversar, así después te quieres, si me da 3 semanas, se lo escribo. ¿Cómo no? Suena el timbre. ¿Quién era? El arquitecto Nieto. Nieto, entre los antecedentes, padre de la bailarina Sara Nieto, una bailarina de Bailón, el Sodre, una crack en la danza contemporánea. Nieto era un arquitecto en aquella época del Consejo de Enseñanza Primaria. Consejo de Enseñanza Primaria. Era una persona, en fin, de cierta edad, pero no sé, tendría 60 años, una cosa así, y era un antiguo funcionario público, ¿no? Que dirigía la sección arquitectura del Consejo de Educación Primaria. Y entonces Nieto le dice a Dieste, él ya lo conocía, por supuesto, Dieste ya era muy conocido, pese a que fue en el inicio, pero se hizo famoso en muy corto tiempo, de 10, 15 años ya era famoso, ¿no? Que había empezado su actividad. Y le dice, mire, Dieste, vengo a proponerle algo, dice. El Consejo Nacional de Gobierno, año 62, gobernaban los blancos con el Consejo Nacional de Gobierno, resolvió el martes, le dice, creo que fue el miércoles, no sé, resolvió destinar 7 millones de pesos de sentido, a la construcción de escuelas rurales, con una meta de alrededor de 107 escuelas. Y entonces, para desarrollar eso, nombró una comisión que la preside el doctor Alberto Gallinal. Y Gallinal me dijo, vaya a verlo a Dieste de parte mía, a pedirle si él nos puede hacer el cálculo de esas escuelas, que ya Primaria tenía un proyecto. Se había definido para sí, tenía un proyecto de los proyectos de esa época, no me acuerdo, creo que era con techo de chapa, en fin, un prototipo que lo había hecho el Consejo de Enseñanza Primaria. Y que entonces le pedían a Dieste que hiciera el cálculo, o sea, determinara los perfiles, tal, y todas esas cosas. Y Dieste, entonces, claro, había que haberlo conocido, Dieste era un tipo muy dinámico, le dice, mire, Nieto, dice, con lo que usted me plantea, no me parece que sea este tipo de proyecto el que convenga a ese plan. Porque si usted tiene que hacer escuelas en cualquier lugar, el plan abarcaba los 19 departamentos. Y en cada departamento, así como en Florida, había un cierto número de escuelas. Y entonces, si hay que llevar la chapa, los cierros, los perfiles, todo eso, a cada parte, en condiciones, en algunos lugares que el propio Nieto lo había dicho, eran intransitables, inaccesibles prácticamente, nos parece más adecuado. Y entonces le dice, mire, a mí se me ocurre que lo que hay en cualquier lugar del país, hay un horno de ladrillo cerca, y
yo he creado alguna forma, y le voy a contar ahora una experiencia actual mía de algo que requiere menos materiales, están en el lugar, que están en el lugar, menos transporte y en definitiva menos costo y con procedimientos que me animo a decirle que se pueden adaptar a cualquier circunstancia local. Y entonces le empezó a contarse, mire, eso le digo, he hecho algunas obras, y entonces le cuenta lo de las bóvedas autoportantes, que son, como digo, esa forma que ustedes han visto, cilíndrica, y cómo se construían. Y a tal punto, dice que estoy haciendo mi casa con esas bóvedas, como un paso adelante. Quiso el destino que dentro de ahí de la empresa, esas pocas obras que ya se habían hecho me había tocado a mí hacer el cálculo definitivo, y una cosa buena que tenía la empresa, el que hacía el proyecto hacía la dirección de la obra. Quiere decir que esas pocas obras eran en un liceo en el Cerro, una obra de ANCAP, también con autoportante. Con autoportante. O sea que ya lo había practicado. Pero muy poco, unos meses antes. En esas obras que le digo, el liceo número 11 del Cerro, que está todavía, una obra de ANCAP ahí en la zona del Prado, y me había tocado a mí hacer los planos definitivos y todo, pero la idea era de Dieste y la creación entera de él. Y bueno, pero como todas las cosas necesitan llevarse a la práctica. Bueno, mi función fue hacer los cálculos, los planos y dirigir la obra.